Listo. Vamos a estudiar un tema que es muy sencillo o muy profundo. Todo depende. Entonces, si no entienden algo, me paran, me preguntan como hacemos los miércoles. Pero vamos a hablar del vaciamiento de Cristo, que se conoce teológicamente como la kenosis. Pero para eso tenemos que entender la unión hipostática. Y yo veo algunas caras ahí con unión hipostática. Y unión hipostática es que Jesús es 100% hombre, pero también es 100% Dios. Nunca dejó de ser Dios, pero se hizo hombre. El que era rico, por nosotros, se hizo pobre. No dejó de ser Dios. Pero vamos a ir a Filipenses capítulo 2. Ahora, es interesante cuando vamos a Filipenses, porque en la iglesia había un problema. Y yo no sé si se acuerdan, justo Henry había puesto la presentación anterior. Si ustedes se acuerdan un poco el contexto de Filipenses, pero en Filipenses había un problema. Y voy a leerles el capítulo 4 para empezar. Yo dije el 2, pero para que vean lo que está pasando. En el capítulo 4, versículo 2, Pablo dice: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Dos mujeres que sean de un mismo sentir. En la iglesia en Filipenses había un problema. No estaban sintiendo lo mismo. Y si ustedes se acuerdan, leyendo en la Biblia, nosotros tenemos la mente de Cristo y podemos sentir. Ahora, cuando miramos un poquito el contexto de lo que estaba pasando en Filipenses y por qué Pablo escribe esta carta, es interesante porque él va a hablar de la divinidad de Cristo, va a hablar de la ascensión y el descenso, porque hay un problema. Y cuando hay un problema dentro de una congregación, es porque no hay una buena relación con Dios. Entonces, ¿qué hizo Pablo? ¿Los regañó? No, en Corintios sí lo hizo, pero acá les dice: haya pues en vosotros ese sentir. ¿Qué sentir? El que hubo en Cristo Jesús. Empiecen a pensar como Dios piensa. Y el problema, había tensiones, falta de humildad, no se quería rebajar. ¿Cuál era la solución? Haya pues en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Entonces, vamos a pensar, en primer lugar, en la posesión divina. A cada uno de los puntos, por si no terminamos hoy, le puse una parte práctica. Pero así que vamos a pensar en la posesión divina. El primero va a ser el concepto, el segundo la profundidad y el tercero la práctica. Y por ahora vamos a hacer así, la posesión divina. Vamos al pasaje de Filipenses capítulo 2. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Yo lo sé de memoria, porque me encanta esto, me encanta. Haya pues en vosotros el sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Ahora, ¿saben cuándo va a ser que el día triste donde toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor? ¿Cuándo va a ser? En el juicio gran trono blanco, donde ya la iglesia no va a estar y donde todo el mundo no le va a quedar otra opción que reconocer que Cristo es el Señor, pero no tienen solución. ¿Por qué? Porque ya están perdidos. Por eso hoy es el momento de reconocer que Él es Dios. De hecho, es interesante, y ahora lo vamos a ver, la palabra que utiliza ahí, Kyrios, Señor.
no puede haber, no, sí puede, no debería haber problemas en una iglesia que entiende que Jesucristo es el Señor. Ahora, hay una paradoja que a veces cuesta. La gente hoy piensa que cuanto más alto está, mejor está. Y eso pasa no solo en diferentes profesiones, eso pasa en el ministerio. Pasa en el ministerio pastoral, pensando que son más, pero pasa entre los miembros de la iglesia que están sirviendo creyendo que hay diferentes posiciones. No, todos tenemos diferentes funciones. Es tan importante la hermana que está de ujier como el que está enseñando, como el músico. ¿Por qué? Porque somos el cuerpo de Cristo y tenemos que tener un solo sentir, una sola meta. Entonces, como ustedes ven en la pantalla, la posesión de su divinidad. Versículo 6 dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Él era Dios, pero tomó la forma de Dios. Cuando pensamos en esto, tenemos que pensar en la preexistencia. Ahora, vamos a Colosenses capítulo 1. Versículo 15. Y Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y usted puede seguir leyendo, pero está hablando de Cristo. Estamos pensando en la preexistencia de Cristo. Si usted va a Génesis, cuando pensamos en la Trinidad, Jesús estaba ahí, Cristo estaba ahí, el Espíritu Santo estaba ahí. No podemos hacer una división, Dios Padre, Dios Hijo, no. Los tres son Dios, pero Jesús, siendo Dios, no pensó, soy Dios y me aferro. Se hizo hombre por amor a nosotros. Ahora, cuando pensamos en esto, Jesús no llegó a ser Dios. Él era, y eso tiene que quedar grabado, Él era Dios. Cuando pensamos en que Él era Dios, podemos mirar diferentes pasajes que nos hablan de eso. Por ejemplo, Filipenses capítulo 1, versículo 2. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre, ¿y de quién? Dios nuestro Padre y Señor Jesucristo. Gracia y paz de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. Ambos son Dios. Y eso es algo que tenemos que grabarnos para poder entender eso. Si usted está viendo ahí la pantalla, dice, Jesús no llegó a ser Dios, Él era Dios. Y utiliza una palabra, la puede buscar en el diccionario, morfe, forma. Él era en forma de Dios. La palabra describe la esencia de su igualdad con el Padre. No era algo que debía haber. En un momento, yo seré semejante al Altísimo. ¿Quién dijo eso? Jesús no tuvo que hacer eso. Él era Dios. Adán quiso ser Dios y desobedeció junto con Eva. Ahora seremos como Dios. ¿Se acuerdan? Génesis capítulo 3. Él no tuvo que hacer eso. ¿Por qué? Porque Jesucristo es Dios. Es Dios. Ahora, cuando pensamos en esto y buscamos otra vez el versículo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿Tiene una parte práctica para nosotros? Sí. La verdadera identidad no necesita ser defendida con inseguridad. Quien sabe quién es en Dios no tiene miedo de servir en las posiciones más bajas. Identidad. Estoy, si puedo usar el término, cansado
de ver cómo la iglesia de Cristo se transformó en diferentes posiciones y se dejó de cumplir la función fundamental. Es triste ver competencia entre cristianos cuando no somos competencia, somos complemento. Usted y yo no somos diferentes. Somos iguales delante de Dios. Somos diferentes en cuanto a carácter, somos diferentes en cuanto a sentimientos, pero somos iguales en cuanto a Dios. Mi función me da cierta responsabilidad por la posición que tengo en Cristo. Pero cuidado, hay gente que una vez un señor, llegó aquí para congregarse y me dijo, yo soy diácono. ¿Ah, sí? ¿Y dónde usted es diácono? Que a mí me nombraron diácono hace no sé cuántos años atrás. Usted fue diácono. Si mañana yo dejo de pastorear una iglesia, yo fui un pastor, no soy un pastor. ¿Por qué? Porque no estoy cumpliendo mi función. Y miro a Kendall, líder de jóvenes. ¿Fue líder de jóvenes o es líder de jóvenes? Todo depende si está cumpliendo la función. Bueno, identidad. Y hemos hablado mucho en la iglesia de identidad, pero otra vez recuerde esto, la verdadera identidad no necesita ser defendida. ¿Por qué? Porque la persona que no tiene identidad, ¿qué tiene? Inseguridad. Una persona insegura es porque no tiene identidad. Y la buena identidad, ¿cómo se consigue? Con intimidad con Dios. Así que haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Dos hermanas discutiendo, cuando tienen el mismo sentir, se acaba eso. Vamos a la otra lámina y vamos a ver un cuadro. Si no lo pueden ver, yo se lo voy a leer. Pero recuerden, Él nunca dejó de ser Dios. Tuvo la posibilidad de hacerse hombre por nosotros. Y si Jesucristo no hubiera tomado mi lugar y su lugar, como recién dijo don Fabián, que le emociona Juan 3:16, si Él no hubiera tomado mi lugar y su lugar, usted y yo no seríamos salvos. Ahora fíjense, la lámina dice morfe, que es la palabra griega, el concepto, la duración y la relación. Vamos con la primera, morfe, lo que es por dentro. Esencia. ¿Cuánto tiempo? Permanente. Jesús es Dios y hombre por naturaleza. 100% hombre, 100% Dios. Y usted dice, pero yo eso ya lo sabía. Bien, déjeme ejemplificarlo de esta manera, que me lo han escuchado decir muchas veces. ¿Quién sube a la cruz? ¿Jesús o Cristo? ¿Quién sube a la cruz? ¿Jesús o Cristo? Si usted dice, yo ya lo sabía y no me está contestando la pregunta, es porque tiene dudas. No, a la cruz sube Jesús. ¿Por qué? Porque era 100% hombre y porque tuvo que entregar todo lo que tenía para poder inclusive sentir dolor. Va a la tumba, vence la muerte y después, si usted lee el libro de los Hechos, le llaman Jesucristo. Resucitó, venció la muerte, fue el único, 100% hombre, 100% Dios. ¿Sí entiende eso? Ahora, vamos a ir despacio y si no entiende, piense, si Jesús hubiera sido 100% Dios en la cruz hubiera sido una burla. ¿Por qué? Y porque le clavaban algo, pero no le hubiera dolido nada, no, Él era 100% hombre. Derramó su sangre, lo crucificaron, entregó su vida en forma voluntaria, en la forma más vil que conocemos, pero fue por mí. Nadie lo obligó. Entonces, cuando pensamos, fíjese, de este otro lado, dice, Él nunca dejó de ser en forma de Dios. Utiliza la palabra morfe, la puede buscar en el diccionario. No se vació de su divinidad. Sería una herejía pensar que dejó de ser Dios. No. Él no se vació de su divinidad, se abstuvo de utilizarla.
Si yo tengo algo y me abstengo de usarlo o de mostrarlo, cuando Jesús caminaba, y lo vamos a ver más adelante, pero cuando Jesús caminaba por la tierra, ¿qué vio la gente? Al hijo del carpintero. Veía un hombre común. No veían al Señor Jesús y un montón de luces y ángeles que daban alrededor de él. No. El único momento que sucedió eso fue cuando fue bautizado. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El Padre, el Espíritu Santo descendiendo y Jesús. Pero veían un hombre. ¿Por qué? Porque Él vino como hombre a buscar y salvar lo que estaba perdido. Y cuando miramos el versículo, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Siervo, sí, se hizo verdaderamente humano con necesidades y con debilidades. Piensa cuando iba llevando estaba en el Getsemaní, por ejemplo. No fue una alegoría, o en palabras muy nuestras, no fue un cuento de hadas. No, sufrió tanto que sudó gotas de sangre. Él entregó ese derecho. Claro, vinieron ángeles para fortalecerle, pero tuvo que sufrir. Y tomó forma de siervo. La palabra siervo acá es la palabra muy baja. ¿Y cómo podríamos pensar? ¿Qué podríamos pensar? Hay una sola palabra. Me amó tanto que siendo el soberano de los reyes de la tierra, en lugar de quedarse en el cielo, descendió para que usted y yo podamos ser salvos. ¿Tuvo debilidades? Claro, no solo en Getsemaní. Iba llevando la cruz. Y sufrió. Lo latigaron. Lo insultaron estando en la cruz. Ahora, la segunda palabra es lo que él aparenta. Es chema. Y es temporal. ¿Por qué? Porque él solamente estuvo unos años aquí con nosotros, 33 años. 30, y a los 30 años comenzó su ministerio, pero su apariencia de hombre fue temporal. Nada, cuando vemos las películas no nos podemos ni imaginar si Jesús era así o no era así, siempre lo hacen muy bonito, no sabemos cómo era, pero la apariencia era temporal. Siendo en forma de Dios, tuvo una apariencia temporal como hombre. Entonces, ¿qué veía la gente? Veía un hombre común que no utilizó su divinidad. Y esto es súper importante. ¿Por qué? Porque se limitó. A veces nosotros, cuando nos presentamos, usamos los títulos. Yo uso mi título cuando tengo que entrar a algún lugar y cuando quiero que me reconozcan de alguna manera para tener alguna ventaja. Pero el título no me cambia. No pasa si soy licenciado, doctor, arquitecto, ingeniero. Dentro de la familia de Dios, todos somos salvos, santos y deberíamos ser siervos. ¿Y por qué dije deberíamos? Porque no todos somos siervos. No lo traje, iba a traer una toalla y una palangana o una fuente. ¿Para qué? Para lavar los pies. Hay iglesias que practican eso, pero la idea es, nosotros estamos para servir. ¿Por qué? Porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, vino a servir. Y nos dejó un ejemplo para que sigamos sus pisadas. Entonces, pensando en eso, claro que se limitó. ¿Por qué? Porque siendo una persona divina, no utilizó su divinidad, para nada la utilizó. Y acuérdese, nunca dejó de ser Dios, tomó forma de siervo y se limitó, se hizo hombre. ¿Qué pasaría si yo le digo, por un minuto, Mati, yo soy mago y te voy a convertir por un ratito en cucaracha? ¿Cómo te sentirías? Mal.
Porque yo como cucaracha te puedo hacer así, ¿verdad? Bueno, siendo el rey, el soberano, se hizo hombre. Descendió a las partes más bajas, sí, acá a la tierra. Caminó con nosotros. Eso es humillación. Cuando pensamos en humildad, Pablo lo describe muy bien. Tengan a los demás como superiores a ustedes mismos. Eso es humildad. ¿Cuánto nos falta para lograr eso, no? ¿Cuánto falta para que mi prioridad sea Arturo y no yo? Y que la necesidad de Arturo pase a ser la mía. Y eso es el cuerpo de Cristo. Y estamos pensando en teología, pero estamos pensando en la parte práctica de la iglesia. Ahora, el primero era la posesión de su divinidad. El segundo, cambiar la lámina, es la privación de su dignidad. Se privó de su dignidad. Y vamos al versículo 7 y dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. 100% hombre, 100% Dios, pero él era Dios y no estaba utilizando sus privilegios y se hizo semejante a nosotros. A mí me gusta mucho salir a caminar y orar, mirar las montañas, mirar el cielo, que en Costa Rica tenemos montañas por todos lados, eso estamos en este país, tenemos cosas que ni siquiera valoramos. Miro las montañas y digo, las hizo papá. Miro las nubes y digo, ahí vas a volver, pero puedo conversar con él, porque puedo entrar al lugar donde él está sin limitación, porque es el soberano, pero también es mi amigo, que caminó conmigo. Ahora, cuando pienso, se despojó a sí mismo. Y ahí es la kenosis, que se conoce en teología. O sea, es una renuncia voluntaria a quien él era. ¿Quién obligó a Jesús a morir? ¿Qué dice la Biblia? Que cuando llegó la hora entregó su espíritu. Su muerte fue voluntaria. ¿Su vida aquí fue voluntaria? Cuando pensamos en eso, en una renuncia voluntaria, hay una palabra en griego que es para decir se vació, que es kenosis. Y ustedes saben que no me gusta utilizar palabras en griego, pero es importante que la conozcan y la pueden buscar en el diccionario. Entonces, se vació, dejó de utilizar. Y no es que utilizó o intentó ser Dios. Él seguía siendo Dios, seguía siendo hombre, pero se despojó de sus prerrogativas. Ay, no dijo, qué privilegiado que soy, voy a hacer esto. Iba caminando 100% hombre. ¿Hizo milagros? Por supuesto que hizo milagros. ¿Por qué hizo milagros? Para mostrar al mundo que él era el Mesías. Para autentificar que él era el Mesías. Hoy vemos ciertas personas que hacen ciertos milagros. Cuidado porque el diablo también imita la obra de Dios. El único milagro que hoy vemos y a veces no valoramos es cuando una persona pasa de la muerte a la vida, la salvación. Es el mayor milagro. El hecho que nosotros nos levantemos todos los días, comamos, respiremos, tengamos frío, calor, que nuestro cuerpo sienta, ese es un milagro. Ese es un milagro. Ahora, una de las cosas que él se limitó, ¿sintió dolor? Sí, sintió dolor. ¿Por qué? Porque se limitó a ser Dios y se hizo como nosotros. Y el dolor que sintió fue terrible. Ahora vamos a poner la otra lámina. Vamos a pensar en otro cuadro para hacer un repaso con nuestra mente. Forma de Dios. No es solo apariencia. No es solo apariencia. Es la esencia misma. Jesús siempre fue Dios.
Y como dije antes, y lo vamos a ver, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. La palabra Kyrios, Señor, es la transliteración del Antiguo Testamento de Jehová. Moisés le pregunta, Señor, ¿qué le voy a decir a Faraón? Decirle que yo soy el que soy. El yo soy me envía. Bueno, Jesús es el yo soy. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Él era Dios, pero no se aferró a ser Dios. El vaciamiento, como dije antes, es una palabra griega y es una doctrina que a veces es difícil de entender y muchas veces no se enseña. No fue una pérdida de la divinidad, sino una adicción de su humanidad. Tomó forma, renunció al prestigio de ser el Dios y se hizo hombre. Y cuando utiliza la palabra siervos o la palabra en griego doulos, la palabra es esclavo. Se hizo esclavo. Rey del universo se hace esclavo. Y yo pienso en esto. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a hacernos esclavos por amor a otra persona? Ahora, ¿saben algo? Cuando pensamos en la esclavitud, siempre hacemos bromas, pero la esclavitud era que tenías un amo que te había comprado y era tu dueño. Y ese dueño o ese amo podía hacer con vos lo que querías. También terminaba un periodo donde te podían dejar libre y la persona se hacía esclavo por amor. Pero el Señor se hizo esclavo por amor a nosotros. Una esclavitud voluntaria. Nosotros deberíamos, al ser siervos, al ser salvos y ser santos, deberíamos ser siervos. Y entonces nos tendríamos que preguntar, ¿quién quiere tener un ministerio en la iglesia? Tendríamos que decir, por favor, basta. No todos tienen que servir. Y recuerda las palabras, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, ahí estará mi servidor. ¿Y mi Padre? Yo, ¿para quién? Aquel que me sirve. Es Dios que nos coloca en el ministerio. Y cuando estamos sirviendo a Dios, estamos utilizando o siguiendo la imagen del Maestro. Ahora, dice práctica atrás. Jesús no dejó de ser Dios al vaciarse. O sea, ¿qué es vaciarse? No utilizar sus privilegios como Dios. Él podría haber no sentido dolor, pero eso hubiera sido una actuación. Él sintió dolor, él sintió frío. No tenía por qué comer, pero comió con sus discípulos. No tenía por qué ir a una boda y fue a una boda. Pasaba 24/7 con ellos. ¿Por qué? Porque tomó la forma de hombre, pero era Dios. De hecho, después que resucitó y caminó para mostrarle a la gente que él había resucitado, en Juan 21, ¿qué está haciendo el Señor? Prepara un desayuno. Muchachos, dicho a mi manera, ¿comieron? No, ¿cómo que no comieron? Fíjense, acá tengo los pescaditos, vamos, tenemos un desayuno. ¿Tenía que hacer eso? No. ¿Por qué? Porque inclusive ya había resucitado. Pero siempre, en todo momento vemos al Señor identificándose con nosotros y sirviendo. Él hubiera podido decir, bueno, ya resucité, ahora me sirve. No. Aún ahí vemos un ejemplo de servicio. Y que quede claro, no se vació de su gloria, no se vació de sus prerrogativas, las dejó de utilizar. Seguía siendo el glorioso Señor, pero no las utilizaba. A veces hay algunas sectas que piensan, Él era un Dios menor. No, Él era Dios. San Juan capítulo 1, versículo 1, cambiado de hecho por los testigos de Jehová, dice así: en el principio era el Verbo,
y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Lo podemos leer de otra manera. En el principio estaba Cristo, y Cristo estaba con Dios, porque Cristo era Dios. Cristo era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas. Dios, que tomó forma de hombre semejante a nosotros para poder salvarnos. Hubiera sido imposible de otra manera. Ahora, qué interesante, porque había un problema en la iglesia y Él no dice, muchachas, señoras, pórtense bien. Le dice, tengan el sentir que tuvo Jesús. Quizás usted tiene diferencias con alguien, y está bien si las tiene, porque no tenemos por qué pensar igual. Si vimos la semana pasada que había elecciones, el pueblo se dividió, pero los cristianos tenemos que tener un solo sentir. Pensar que muy pronto, antes de lo que soñamos, antes de lo que esperamos, el Salvador viene, desciende del cielo y se lleva a su iglesia. Pasa la otra lámina, versículo 8. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Se hizo qué? Obediente. ¡Wow! Y acá pensamos en la pasión de su docilidad. ¿Qué es una persona dócil? Una persona dócil es una persona que entrega sus derechos, ¿sí? Y nosotros a veces no somos dóciles, no queremos entregar nuestros derechos. Se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En muchas oportunidades hacemos bromas porque los adolescentes no obedecen o porque los niños no obedecen. Los mayores no obedecemos. Somos amados por Dios y deberíamos obedecer por amor, pero no obedecemos. Entonces, cuando pensamos en la obediencia, concepto. Obediencia radical. ¿Por qué? Porque fue hasta la muerte. Había un plan que tenía que ser ejecutado y lo ejecutó hasta la muerte. Hasta llegar a la cruz, ser crucificado. Si puede leer conmigo, dice, hallado en la condición de hombre, Jesús llevó la obediencia hasta su límite absoluto. La cruz no fue solo la muerte física, fue la muerte de un paria. Como mataban a los delincuentes, así lo mataron. Había 2 delincuentes al lado de él. Hablar de crucifixión en ese momento era terrible. Y lo crucificaron. Y nosotros lo tomamos muy fácil. Sí, Cristo murió por mí. Lo decimos así como si nada. ¿Usted moriría por otro? Él murió por mí. Así que, de hecho, cuando Jesús estaba en la cruz, sufrió físicamente, sufrió emocionalmente, sufrió espiritualmente al cargar nuestros pecados. El sufrimiento fue máximo. Pero fue dócil. Por eso dije pasión, porque pasión es amor. En Apocalipsis capítulo 1 dice que nos amó y nos lavó de nuestros pecados. Y ese amor habla de pasión. La pasión que ponemos para algún deporte, la pasión que se pone para la política. ¿Por qué no la ponemos en el Señor? Imagínense la cantidad de gente que había festejando las elecciones si los cristianos haríamos lo mismo. ¿Cuánta gente habría que hoy sería salva porque usted y yo le hablamos? Ahora, él fue dócil, bueno, lo voy a leer literal porque usted lo tiene ahí. Fue la docilidad total al plan redentor del Padre. Había un plan, el plan de la redención. ¿Qué es redención? Ser comprado por un precio. Ese precio es la sangre de Cristo. Ese precio fue la muerte de Cristo, cuando Él derramó su sangre. Y la redención no solo me compran, me posee y me da libertad. Entonces, Él era justo, pero tuvo que morir como un injusto, para que usted y yo podamos ser justificados delante de Dios. Nos declaró justos.
y yo quiero que se quede con esto. La madurez espiritual se mide por la obediencia en los momentos de oscuridad, donde el costo es el sacrificio de mi propio ego. ¡Ay, yo soy maduro espiritualmente! Bueno, cuidado, si alguno está firme, mire que no caiga. Cualquiera de los que estamos acá podemos caer. Lamentablemente, dentro de un ratito, si no es en este momento, vamos a pecar. Con pensamientos, con actitudes, pero la madurez espiritual se mide por la obediencia. Y la obediencia se ve en los momentos difíciles. Qué fácil es alabar a Dios en los momentos donde todo parece bueno. Hay una canción que me gusta mucho, Amarte Igual. Yo la puse una vez acá. La canta un muchachito de color, no me acuerdo el nombre, tiene un nombre raro. Pero ¿usted amaría a Dios si Dios le quitara todo? Job lo hizo. Qué difícil, ¿no? Y terminamos pensando en esto. Versículo 9 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Para qué? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Él es el Kyrios, es el Señor, es el Rey, es el Soberano. La próxima vez que le diga Señor, acuérdese que no le puede decir Señor y no hacer lo que Él dice. Ahora, cuando pensamos en la exaltación y pensamos en el señorío, para que haya exaltación, ¿qué tuvo que haber? Humillación. ¿Quiere que Dios le exalte? Bueno, deje que Dios lo humille. Y a veces tenemos que pasar por momentos difíciles. Puede ser un quebranto de salud, puede ser un problema económico, puede ser falta de trabajo. Cuando la desesperación te dice, Dios, no doy más, me siento que exploto. Y Dios te quiebra así a pedacitos, pero después te levanta. Si Dios no te quiebra, no te hace nuevo. Para hacer una vasija la tienen que hacer completa. Entonces pensamos, bueno, la promoción de su deidad. Dios no lo exaltó a pesar de su humillación, sino por causa de ella. Se humilló y porque se humilló, lo exaltó. Y otra vez, el mismo nombre, Kyrios, es el que se utilizaba en el Antiguo Testamento, Jehová. Nosotros decimos mucho, Jesús, Jesús, Jesús. Es el Señor Jesús. Es el que resucitó, es el que venció la muerte, es el que me salvó, que no deja de ser el soberano de los reyes de la tierra, no deja de ser el creador, que también es mi amigo, y que vive en mí, y que me ama, y va conmigo a todos lados. Ahora, no busques tu propia promoción, es la parte de abajo. Cambiar la lámina, por favor. No busques tu propia promoción. En la obra de Dios, el que se humilla será exaltado por Dios. ¿Cuándo? A su debido tiempo. Y cuando yo voy descendiendo, le corresponde al Señor levantarme, no a mí. Y quiero que veamos ese cuadro que está ahí, que dice, estado original es la otra. Estado original, renuncia, encarnación, sacrificio y recompensa. A ver si con esto podemos pensar en lo que estamos viendo. Estado original en forma de Dios, es la acción de Cristo. El significado teológico, igualdad absoluta en gloria y esencia. Él era Dios. La renuncia, no se aferró a ser Dios. Renunció al ejercicio independiente de sus atributos, no los utilizó. La encarnación se hizo siervo, se hizo esclavo, se hizo dependiente, el significado teológico, se hizo dependiente del Padre y del Espíritu Santo. ¿Necesitaba eso? No, pero lo hizo.
El sacrificio, la cruz. ¿Qué hizo en la cruz? Cargó con la maldición que no le correspondía, su pecado y mi pecado. ¿Cuál fue la recompensa? Le exaltó hasta lo sumo. Y hoy el universo reconoce que Él es Dios. Poné la que sigue. Cuando estudiamos Filipenses, y realmente no lo hemos estudiado, lo hemos pasado así muy por arriba, tenemos que pensar, bueno, estudiar el vaciamiento o estudiar la kenosis es entender que si Cristo pudo renunciar a ciertos privilegios, yo tengo que hacerlo. Si yo tengo una pregunta acá, ¿qué privilegio tenemos nosotros que sea demasiado sagrado para no ser entregado al servicio de los demás? ¿Qué privilegio tengo yo que es tan sagrado para no entregarlo al servicio de los demás? ¿Qué cosas se está guardando? Siempre pienso yo que los discípulos se fueron a pescar después de la resurrección. ¿De dónde sacaron los elementos para pescar? Los tenían guardados. ¿Pero cómo? ¿No habían renunciado a todo? Sí, pero algo se quedaron. ¿Qué se guardó? ¿Qué me guardé? Yo tengo algunas cosas guardadas, tengo que entregarlas. Leo otra vez la pregunta. ¿Qué privilegio tenemos nosotros que sea demasiado sagrado para no ser entregado al servicio de los demás? ¿Y por qué al servicio de los demás? Porque sirviendo a Él, estoy sirviendo a Dios. ¿Y cómo hago para vaciarme? Porque estudiar Filipenses 2 y no llevarlo a la práctica sería una barbaridad. En primer lugar, renuncio al derecho de piso. Palabras fáciles de entender. A veces exigimos respeto porque somos fulano de tal, o porque tenemos más antigüedad. Jesús tenía todo y lo soltó. Ojo, pasa dentro de la iglesia. Yo soy más antiguo, yo tengo 30 años en esta iglesia. Yo tengo 40 años de ser salvo. Renuncio al derecho de piso. ¿Qué más hago? Lo que dice acá. No mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual mire por lo de los otros. Y acabo de leer Filipenses capítulo 2. Ver al otro como superior. No es que yo soy una basura, que no valgo nada, no podemos caer en eso como cuando la gente empieza a orar, Señor, soy indigno. Si fueras indigno no serías salvo, sos totalmente digno. Y porque sos digno y porque Dios te dignificó, tenés que entregar tu vida por amor a otros. Para pensar en el bienestar del otro. Si cada uno de nosotros pensáramos en el que tenemos al lado, ¿cómo estaría la obra de Dios? ¿Cómo estaría nuestra iglesia? Y en tercer lugar, obediencia. Incluso cuando no entiendo lo que está pasando. O sea, cuando me duele. Tengo que obedecer porque le amo, no porque me obliga. Y el vaciamiento implica seguir la voluntad de Dios, aunque no sea la opción más cómoda. Y vemos muchos ejemplos en la Biblia. Y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, aunque no me gusten muchas oportunidades. Todos los que estamos acá hemos pasado momentos difíciles. Y los momentos difíciles nos tienen que llevar a descansar en las manos de nuestro amado Salvador. Qué difícil es estar quieto, por lo menos para un hiperactivo. Pero qué bueno es poder escuchar en silencio la voz del Señor. Vamos a orar.